Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Sartori y estoy acá para realizar el trabajo número 4 acerca de Metabase. Metabase es una herramienta que sirve para hacer Business Intelligent, o sea, para poder coleccionar los datos y poder tomar decisiones en base a los datos. Te hace unas gráficas y un par de cosas que vamos a ver más adelante durante el trabajo. Para eso lo que hice fue buscar en la página oficial de Metabase. Bueno, voy a pasar a explicar un poco de lo que estuve haciendo porque tuve que volver a hacer todo de vuelta. Bueno, como se veía antes, no me estaba ejecutando el Metabase y es porque no se me instalaba el archivo .jar. Y además me decía que había otro Docker ejecutándose y que no lo podía ejecutar. Entonces, lo que hice fue borré la máquina virtual entera y empecé hacerlo todo desde cero, instalé el Docker desde cero y después lo que hice fue volver a instalar el Metabase, pero también me seguía tardando horas. La verdad que no encontré una solución para eso, pero lo que sí pude hacer es instalar el Docker, digo, instalar Metabase en base levantarlo en un Docker y lo levanté en el Docker, justo bueno, se me cortó la luz, el código el que levanté lo levanté con esto, una vez ya tenía instalado el Docker. Por lo que vi y por lo que, bueno, por lo que me dijo ChatGPT es que levantarlo en el Docker es mejor porque reduce la probabilidad de que haya un problema en la configuración. No pude encontrar cuál era el problema de configuración que hacía que no lo pueda instalar, pero bueno, al menos lo levanté con el Docker y lo pude solucionar, además es mucho más rápido. Lo que me pasó es que cuando una vez que logré levantar Metabase y me registré, se me cortó la luz. Son de las consecuencias de vivir en provincia de Buenos Aires. Y nada, lo que tuve que hacer es que cuando volvió la luz, finalmente, después de unas horas, a la hora de volver a iniciar la máquina virtual, no me corría, yo ponía el link que es para entrar acá a Metabase y no me funcionaba. Así que nada, tuve que averiguar y logré solucionarlo. Reiniciando o volviendo a correr el contenedor. Esto es Metabase. Metabase es una herramienta que sirve para analizar los datos de una empresa. Obviamente no soy experto en Metabase, pero voy a intentar explicar más o menos lo que fui entendiendo probando, ¿no? Bueno, esto que es Simple Database es una base de datos que ya viene instalado de por sí cuando vos instalas Metabase. Dentro de esto tenemos todas estas tablas, ¿no? No sé, acá tenemos órdenes, no sé, productos. Estaría todo, ¿no? Bueno, dentro de lo que es Metabase podemos encontrar, no sé, muestran acá lo que serían, no sé, modelos de dashboard. Más adelante vamos a crear uno, no así de complejo, pero vendría a ser lo mismo para que uno pueda ir recolectando información data acerca del negocio, ¿no? Y bueno, nada, acá lo que vamos a ir viendo son lo que son las tablas, ¿no? Las tablas de productos, reviews. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a crear una query. Para crear, bueno, necesitamos acá primero poner select. Esto, el asterisco que está acá significa todo de. Acá vamos a poner from products, de la tabla products. Bueno, ¿no? Acá lo que hice fue crear una query, eh, la cual lo que busca de la tabla de productos los cuales el precio sea menor a 20. Productos los cuales sean menores a 20 son estos dos. A mí me parece que lo mejor sería que sea un número más grande, así vamos a abarcar más productos. No sé, 45. Bueno, ahora sí nos trajo creo que 73 productos. Bueno, lo que voy a hacer, voy a guardar esta pregunta. Productos menores a 45. Lo que puedo hacer es agregar más preguntas. Bueno, acá había creado, por ejemplo, una con productos abajo de 50 para agregar al dashboard. De otra manera, la anterior manera lo hicimos por
por SQL. Hay una forma que es más simple, más gráfica. Bueno, supongamos que yo quiero ver en base a la tabla de productos en la categoría de budget el precio promedio por ID de producto. Vamos a visualizar y nada, acá tenemos la tabla hecha, ¿no? El ID 9, el precio promedio es 58.31. Así que bueno, una vez ya guardada, vamos a hacer es guardar la pregunta y la podemos agregar a nuestro dashboard de ejemplo, ¿no? Y acá es donde vamos, ¿no?, colectando la data, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los productos abajo de 50 y acá tenemos el precio promedio agrupado por ID de la categoría widget. Y nada, este sería nuestro dashboard de ejemplo. Bueno, acá voy a empezar a explicar un poco más lo que hice. Finalmente pude instalar PostgreSQL. Nada, tuve un par de errores, pero finalmente los pude solucionar todos. Acá lo que hice fue entrar a Postgres. De Postgres entré a... Bueno, acá quería crear la tabla de Postgres, pero no me dejaba porque tenía que entrar desde la base de datos que cree que es Metabase. Una vez que entré a la base de datos, ahí sí creé la tabla, que sería estas tres que están acá. Y nada, finalmente una vez que pude hacer eso, me creo las tablas. Así que ahora voy a seguir con el proceso. Bueno, voy a pasar a explicar más o menos lo que estuve haciendo, ¿no? Eh, bueno, la segunda parte del trabajo era crear una base de datos, pero local. Acá hay un montón de bases de datos creadas porque, bueno, hubo varios intentos. Eh, bueno, para crear la base de datos local, lo intenté levantar mediante PostgreSQL. Lo intenté levantar sin Docker y no me funcionó. A medida que lo iba intentando levantar, me surgían muchos problemas de usuarios y contraseñas. Así que lo que intenté y lo que busqué fue hacer que la base de datos sea lo más libre posible. Así que lo que hice fue entrar a la base de datos y modificarla para que no me pida contraseña, para que sea más permisivo más laxo con los permisos. Y nada, así también me puedo ahorrar bastantes problemas que me salían. Y igualmente no lo pude levantar en ese momento, así que lo que probé fue levantarlo mediante un Docker. Cuando lo levanté con el Docker, la verdad que funcionó muchísimo mejor. Cuando lo levanté con el Docker, hice lo mismo que había hecho antes, que me había funcionado, que era lo de, como dije, de hacer que la base de datos sea más laxa, con los permisos y controles. Así que nada, voy a mostrar un poco cuáles fueron las tablas. Bueno, las que creamos acá, bueno, canales de publicidad, ¿no? Público, campañas, canales de publicidad, tabla. Acá creamos, bueno, el canal 1, el nombre, campaña 1, fecha de inicio, fecha de fin. Bueno, una vez que ya logré levantar la base de datos con PostgreSQL desde el Docker, lo que me faltaba hacer era conectarme a la base de datos mediante Metabase. Esto lo hice entrando a configuración. Acá, bueno, entrar en base de datos. Y nada, acá lo que puse fue mi dirección IP. Acá lo que puse fue poner la dirección IP del contenedor, la dirección, digo, el puerto predeterminado de mi SQL, que es justo lo que hice ahí, 5432. Y acá el nombre de la base de datos, que es... Ahora más adelante voy a agregar un poco más de información a lo que viene diciendo la base de datos. Y voy a pasar a explicar los siguientes puntos. Acá también quería mostrar que la base de datos funciona. Esta que está acá. ¿No? Acá tenemos los canales de publicidad. Podemos crear una pregunta. Los canales de publicidad, filtro. Vamos a acá canal. No sé, queremos ver
Bueno, no quiero filtrar porque no son muchos los datos que hay, pero vamos a ver la media de audiencia, ¿no? del, del canal, ¿no? Acá tenemos que la audiencia estimada de Canal 2 son 2.000 personas, que la audiencia estimada de Canal 1 son 1.000 y que la audiencia estimada de Canal 3 son 1.500. Esto podemos guardarlo y acá lo creamos en un dashboard para la campaña, ¿no? Porque la base de datos esta consta, ¿no? de información para una empresa que se encarga de hacer propaganda política, buscar métricas para ver qué canal le conviene más pagar para que haya propaganda, ¿no? Bueno, acá lo que acabamos de crear es, en base a los canales de publicidad, el costo acumulado, el costo gastado en realidad acumulado durante la campaña por canal, en cada canal, digamos. Vamos a guardar, ¿no? Y acá tenemos cuál fue el costo acumulado en cada canal. Así que bueno, ya con las métricas recolectadas, uno podría ver que en el canal 3 es el canal donde más plata se gastó, sin embargo, no es el canal más visto. Podría llegar a dudar si es que realmente vale la pena invertir la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el canal 3, siendo que no es el canal más visto. Ahora lo que voy a pasar a comentar es el punto 8, ¿no? Para el punto 8 lo que hice fue primero buscar uno de estos servicios que tienen una base de datos externa. Este que encontré y me gustó, probé varios. Me gustó, se llama Neon Console, ¿no? Entonces, puedo iniciar sesión. Cuando inicié sesión me creó una base de datos directamente y me dio usuario, host, port, un usuario para ingresar a la base de datos, una contraseña para la base de datos. Eso lo que hice fue a configuración, base de datos, fue lo mismo, el mismo proceso que hice para conectarme a la base de datos local, ¿no? Bueno, acá me surgió una complicación o más bien desconocimiento, pero nada, intenté añadir las tablas por acá. Cuando algunas me dejaba, otras no, me salía errores, así que busqué cómo hacerlo desde la terminal. Primero me conecté desde Progress MySQL, me conecté a la base de datos de Neon, ¿no? Acá. Se llama Cine Local y bueno, desde ahí, de la misma manera que ingresé los datos en la base de datos local, lo hice de la externa. Así que nada, ahí acá están, bueno, los usuarios. Nada, acá con esto de comando de acá comprobé que se hayan agregado bien las tablas. Y bueno, después con este de acá me comprobé que estaban bien los usuarios. Nada, una vez que ya hice eso, nada, ahí sí me conecté a la base de datos de Metabase. Y nada, acá entro acá. Bueno, acá fue una vez que me equivoqué, creo, o en esto, ¿no? Y ahora ya sí, ahora ya estoy conectado desde Metabase a la base de datos externa, ¿no? Acá están las películas, peliculones, nada, los usuarios. Lo que ahora voy a pasar a hacer es hacer el dashboard. Para empezar a hacer el dashboard, bueno, hay que empezar a hacer preguntas, ¿no? Así que lo vamos a hacer con esta pregunta es que me cuente los espectadores por películas, ¿no? Y acá tenemos los contadores por película. Para esto lo vamos a guardar bueno, esta es una dashboard que había creado yo antes. Vamos a crear en la dashboard de Data Cinema. Bueno, vamos a crear otra pregunta. Vamos a poner promedio de calificación por título de la película. Esto lo vamos a guardar y lo agregamos a la dashboard. Bueno, ahora vamos a agregar, vamos a poner edad promedio por título de la película, ¿no? Y así vamos viendo el promedio de las edades. Esta pregunta la vamos a guardar y vamos a agregarla otra vez a la dashboard de Data Cinema. Vamos a agregar otra pregunta. Bueno, ahora sí, ya con el dashboard con las métricas hechas, voy a pasar a explicar el contexto de por qué la formación, por qué las métricas,
cuál es el negocio y en qué pueden llegar a servir. Bueno, para arrancar estamos hablando de un negocio de cine, un cine local, que se encarga, ¿no?, de retransmitir películas clásicas. Esta primera métrica que estamos viendo acá, tenemos que las películas más vistas son el Citizen Kane, Star Wars y El Señor de los Anillos. Y tenemos que las películas menos vistas son El Gran Pez, Goodfellas, Taxi Driver y El Resplandor. Esta otra métrica de acá, que es la calificación que dieron los usuarios a las películas que vieron, ¿no? Tenemos que todas tienen muy buena calificación, excepto El Padrino 3. Después tenemos acá la edad promedio de los usuarios que fueron a ver la película. Después acá tenemos otra métrica que agrupa las películas vistas por género. Bueno, ahora en base a estas métricas podemos analizar un par de cosas, ¿no? Tenemos 3 películas que son las menos vistas, ¿no? Que son El Gran Pez, Taxi Driver y El Resplandor. En base a que son las menos vistas, podríamos llegar a deducir que quizá no es lo mejor tenerla en la cartelera, ¿no? Ya sabiendo que tenemos 3 películas que quizá tendríamos que cambiar, podemos ir a ver cuáles son los géneros que fueron a ver los usuarios y podemos ver que el género más visto fue fantasía. Entonces podríamos cambiar alguna de estas 3 películas que están acá y agregar una película de fantasía o agregar una película más de drama y así poder llamar más personas, ¿no? Después tenemos la calificación de los usuarios de las películas. ¿Y esto para qué nos serviría? Bueno, acá tenemos que las personas que fueron a ver las películas les gustó a todos, excepto las personas que fueron a ver El Padrino 3. Si bien El Padrino 3 la vieron una buena cantidad de usuarios, los usuarios que fueron a ver la película no quedaron tan satisfechos con la película. Entonces también podríamos llegar a deducir o analizar la posibilidad de cambiar El Padrino 3 de la cartelera y no sé, y agregar El Padrino 2, que es mejor. Acá tenemos la edad promedio de los usuarios de las películas. ¿Y esto para qué nos puede servir? Esto nos puede servir para planificar también un poco lo que sería el marketing, para planificar la promoción de la película. Por ejemplo, tenemos que Logan es una película que la vieron en su mayoría jóvenes. Entonces podríamos llegar a publicitarla, no sé, en TikTok o en lugares donde sean lugares para jóvenes, ¿no? Después tenemos acá el Citizen Kane, que el promedio de edad fue de 70 años. Entonces lo que podemos hacer es hacer una campaña, ¿no?, más tradicional, más dada para gente de 70 años. No sé, podríamos ponerla en cartelera o repartir folletos, no sé. Después tenemos esta última gráfica, ¿no?, que sería la gráfica de películas de usuarios, que bueno, justo bien ya hemos hablado un poco de esto, pero sería, no sé, como habíamos dicho antes, los géneros más vistos por los usuarios. Podemos ver que el terror no está funcionando, entonces El Resplandor tal vez deberíamos cambiarla, quizá por, no sé, El Señor de los Anillos 2, que es de fantasía y por lo que muestra esta gráfica, al público en general le suele gustar más la fantasía. Así que bueno, esto sería el análisis de la dashboard, explicando las métricas que tomamos.